Justamente la trayectoria, el perfil del nuevo ministro de Economía, Waldo Mendoza, que hasta hace muy poco, en realidad hasta hace algunas horas, se desempeñaba como presidente del Consejo Fiscal. Waldo Mendoza será el nuevo ministro de Economía y Finanzas, convirtiéndose en el octavo en menos de 5 años. Aunque es la primera vez que estará a cargo de un ministerio, Mendoza tiene experiencia en las entidades estatales, pues durante el gobierno de Alejandro Toledo fue viceministro de Hacienda. Es economista egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó hasta la fecha como presidente del Consejo Fiscal. Asimismo, fue miembro del Banco Central de Reserva del Perú, jefe del Departamento de Economía de la PUC y presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social. Mendoza criticó algunas de las iniciativas del Congreso en medio de la pandemia, como el proyecto que permite el retiro de los aportes de la ONP, pues costaría cerca de 15.000 millones de soles al Tesoro Público. Incluso dijo que el Ejecutivo tendría como una de sus grandes tareas ganar la pelea en el Tribunal Constitucional para evitar medidas que impliquen más gasto. Por otro lado, señaló que la economía peruana podría retroceder más que lo que había proyectado la ex titular del MEF, María Antonieta Alba, quien en agosto estimó una caída de 12%. Bueno, ese es un breve perfil justamente de la trayectoria del nuevo ministro de Economía, Waldo Mendoza, pero para analizar más los enormes retos que tiene por delante, estamos ya conectados con Hugo Ñopo, investigador de GRADE, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta tarde, Hugo. Y en principio, ¿cómo ves la designación de Waldo Mendoza en la cartera de Economía en una coyuntura como la actual, donde, digamos, un principal reto, un reto tremendo es la relación entre Ejecutivo y Congreso de la República, que ya en los últimos años hemos visto ha sido bastante, pero bastante confrontacional? Buenas tardes, Omar. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias por invitarme. Bueno, una de las características de Waldo, quienes lo conocemos, es precisamente su carisma conciliador, dialogante. Yo creo que esa va a ser una herramienta importantísima para su función, que ojalá tenga mucho éxito por el bien de todo el país, precisamente por la situación en la que nos encontramos. Entonces, punto número 1, mucho diálogo con el Congreso y hacer labor pedagógica explicándoles que muchas veces aquello que quisiéramos para la población, para todos nosotros, aquello que quisiéramos, no necesariamente es lo mejor en el corto plazo si es que miramos el largo plazo. Y eso cabe perfectamente en los temas previsionales, por ejemplo, lo de la AFP, lo de la ONP. Hay cosas que a todos nos gustaría poder tener dinero adicional en el marco de esta pandemia, pero hay que ver de dónde viene, hay que ver cómo se financia, hay que ver qué implicaciones tiene esto. No todo es posible. ¿Tú crees, Hugo, entonces que digamos, Waldo Mendoza tenga la suficiente muñeca política y el ánimo conciliador en esta coyuntura tan compleja para poder desactivar justamente esas pequeñas bombitas que todavía hay en el Congreso de la República, bombitas que de explotar podrían pues hacer explotar la caja fiscal, los ingresos de todos los peruanos? Yo confío bastante en ese potencial. Confío bastante en esas capacidades que tiene Waldo, pero no hay que olvidar frente a qué Congreso va a tener que lidiar. Ya lo hemos visto actuar en estos meses, en estas semanas. Es un Congreso en el que no se puede confiar mucho. Es un Congreso para el cual el valor de la palabra ha sido degradado de manera inédita. Entonces hay que tener sumo cuidado, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cautos. Habrá que basarse muy bien en su equipo de técnicos por un lado, pero también en la veeduría ciudadana, que de alguna manera tiene que seguir reclamándole a este Congreso: oye, respeta tu palabra, oye, sé sensato. Ya la semana que pasó, la calle le dijo eso al Congreso. Ojalá hayan aprendido una lección. ¿Cuál crees que sea una de las principales características del actual ministro de Economía? Se ha comentado mucho, él
ya ha estado en el Ministerio de Economía, ha sido viceministro de Hacienda, tiene, digamos, y es conocido su manejo y su expertise sobre el manejo del presupuesto público y el equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, podemos confiar, Hugo, que con Waldo Mendoza no se va a gastar más de lo necesario, y si se va a gastar bien. Él viene del Consejo Fiscal, ¿no? El elemento adicional a los que ya pusiste. Y efectivamente, sí. Ahora, estamos en un momento en el que va a ser necesario gastar. Reactivar la economía requiere impulsar muchísimo la inversión pública. Entonces, gasto va a haber. Lo que sí tiene que haber es un marco de planificación. El marco macroeconómico multianual sirve para eso. Y entonces hay que planear bien, saber bien cuáles son nuevamente los trade-offs entre lo inmediato y los años que vienen, sí, respecto de cómo estamos gastando, cómo nos estamos endeudando, cómo se va a mover nuestra macroeconomía. Y a esos retos macroeconómicos hay que sumarle también muchísimos retos microeconómicos, porque esto está afectando directamente el bolsillo de los hogares. Y ahí Hugo, me quería detener en lo micro, en lo que tiene que ver con el ciudadano, y lo conversábamos ayer, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la calidad del empleo, y tú has revisado también, al igual que yo, las cifras del INEI, y realmente lo que uno ve preocupa, y preocupa en el cortísimo plazo. Digamos, 75% de trabajadores que no tienen absolutamente nada, no tienen AFP, ONP, seguro de salud, trabajan más de 8 horas probablemente, ganan menos del mínimo probablemente, y un mercado formal cada vez más chiquito, trabajadores con cada vez menos plata en el bolsillo. Yo sé que no se va a poder solucionar eso en 8 meses, pero ¿cómo empezamos a hacerlo? Claro, no se va a poder solucionar en 8 meses, porque lo que tenemos es un mercado de trabajo bien disfuncional que está montado sobre un conjunto de normativas que son, voy a decir, barrocas, un barroquismo legislativo, un barroquismo bien intencionado, pero que hace que el mercado de trabajo sea disfuncional. Distorsiona incentivos respecto del margen de la formalidad-informalidad, distorsiona incentivos en el margen de empresas medianas, pequeñas, grandes, distorsiona los incentivos en muchos márgenes, generando incentivos a, 1, la informalidad, ya lo estamos viendo, y 2, el enanismo empresarial. Resulta que más o menos 19 de cada 20 RUCs registrados en SUNAT corresponden a pequeñas y microempresas. 19 de cada 20, imagínate eso. Son muy pocas las empresas medianas y grandes en el país, por esos incentivos que tiene la legislación hacia un enanismo empresarial. Eso es un marco. Con ese marco estamos, lamentablemente. ¿Se va a poder cambiar en 8 meses? Claro que no. Claro que no. Y de hecho no sería recomendable hacerlo. Lo que hay que hacer es una gran discusión nacional acerca de qué queremos en legislación laboral, qué es lo que nos conviene, comenzar a sopesar aquello que técnica y objetivamente es lo ideal con lo que políticamente es viable, porque aquí también hemos pecado de errores en el pasado. El ejemplo más claro es la ley Pulpín. Sí. En algún momento se quiso poner sobre la mesa una ley que técnicamente era correcta, objetivamente daba bienestar a más personas. Pero no basta con la optimalidad técnica. Esto necesita tener respaldo ciudadano, necesita ser políticamente viable. Cuando ese binomio no se da, tenemos problemas como el que tuvimos en la ley Pulpín. Entonces hay que trabajar en ambos, donde de repente hay que renunciar al óptimo técnico y tener un subóptimo, un segundo mejor en lo técnico, que sí tenga viabilidad ciudadana, viabilidad política. Ahora, Hugo, hablando un poquito ya del cortísimo, pero cortísimo plazo, temas pendientes para el nuevo ministro de Economía, la ley de presupuesto. Entiendo que a fines de este mes se tiene que aprobar el presupuesto del 2021 en el Congreso de la República. ¿Cuánto manejo, cuánto margen va a tener este gobierno para introducir algún cambio? ¿Qué le corresponde ahí? ¿Cómo sostener o aguantar también los impulsos del Parlamento que quieren a veces meter sus propios proyectos que no necesariamente son los más viables?
Esto debería ya estar casi cerrado. Las discusiones venían desde la ministra Alba. De hecho, ella, antes de irse, puso transparentemente toda la información en la web. Debería haber veeduría ciudadana alrededor de eso. Y lo que toca es cerrar tan pronto se pueda. Ahí sabemos que existen muchos tiras y aflojas, negociaciones, congresistas que genuinamente quisieran que se lleve más recursos a sus localidades. Hay que ver cuántos de esos pedidos de fondos para las localidades son genuinos y de verdad valen la pena, y cuántos otros deberían de repente postergarse para otros años, se deberían ponerse en pausa. Hay muchos retos, no es nada fácil esa negociación, pero va a tener que avanzarse sobre la base de diálogo, buena comprensión y el objetivo común de generar bien pues para todos los peruanos. Y ahora, Hugo, solo para cerrar, el tema también clave, que es sumamente de corto plazo, ¿no? Meterle el acelerador a lo que es la inversión pública. Hemos visto ya algunas cifras mucho más alentadoras que la que veíamos en la época de la pandemia. ¿Qué se puede hacer desde el Ejecutivo? Y creo que ahí sí es bastante chamba del MEF. Sí, es bastante trabajo del MEF, pero voy a decir, en coordinación con un Ministerio de Trabajo, porque toda esa inversión pública debe también ir atada a una generación de empleo enorme que necesitamos. Claro. Pero dicho todo esto, también hay que decir que el margen de acción para la inversión pública y para la generación pública de empleo, en realidad es limitado. Quien más genera empleo en este país es el sector privado. Y quien más debería generar más empleo porque es más productivo, no solamente es el sector privado, sino que es el sector privado de mediana o gran capacidad. El ratio de productividad entre un trabajador en una microempresa versus uno en una gran empresa es de 1 a 16. Como país nos conviene que exista más mano de obra calificada trabajando en empresas grandes. Claro. Ahí deberían fluir los capitales. Ya están los capitales financieros, deberían fluir los capitales humanos. Deberíamos incentivar eso. ¿Cómo? Bonos. Bonos es uno de los caminos. Bonos a la contratación formal en las empresas medianas y grandes. Eso es algo que ya está bastante avanzado. Entiendo que el MEF, de la mano con el Ministerio de Trabajo, están a punto de hacer eso. Y pues ahí está. Bonos en el sentido de subsidios. Y hay que decirlo, que era un programa muy interesante que se planteó de la mano entre la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, y el actual ministro de Trabajo, ¿no? Javier Palacios. Esperemos que esto salga pues lo antes posible para que, como tú muy bien dices, Hugo, poder incentivar la contratación de empleo formal, que es lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias. Hemos conversado con Hugo Ñopo, investigador de GRAE. ¿Perdón, Hugo? Con mucho gusto. No, perfecto, Hugo. Muchas gracias a ti. Son las 5:16 de la tarde. Nos vamos a una pausa. No se vayan porque venimos para hablar, ojo, sobre todo el tema de las AFP. Hay mucha expectativa al respecto. ¿Cuándo voy a poder retirar mi plata? A mí yo no aporto hace 12 meses, yo no aporto hace 5 meses. ¿Puedo retirar o no puedo retirar? ¿Desde cuándo yo voy a poder solicitar este dinero a mi AFP? Eso se lo contamos después de la pausa.